Bienvenidos a nuestro curso virtual de Geografía para el cuarto grado de primaria. Les saluda el profesor Andy Ortiz Tomasto. Recuerda que la consigna de esta semana es: soy solidario cuando me pongo en el lugar de los demás. El día de hoy vamos a conversar brevemente sobre la silvicultura. La silvicultura es aquella actividad económica del sector primario que consiste en la extracción de recursos forestales. Eso quiere decir del aprovechamiento de los bosques, de los árboles. Por eso también es conocido con el nombre de tala. Y tal como podemos ver, la zona del Perú en la cual se practica ampliamente la silvicultura es la selva. La región amazónica tiene gran cantidad de bosques que pueden ser aprovechados de manera correcta para la silvicultura. Veamos cómo se clasifican estos tipos de árboles al ser extraídos. Por ejemplo, vamos a encontrar árboles y plantas medicinales, como por ejemplo la manzanilla, el anís, el eucalipto, el llantén. Todos ellos tienen propiedades medicinales, curativas. Por ejemplo, el aloe vera, o más conocido como la sábila, para el tema de las cicatrices. La manzanilla, que sirve para la relajación. El llantén, que sirve para los golpes, entre otros. Vamos a encontrar plantas de tipo industrial. Eso quiere decir que al ser extraídos van a pasar a una fábrica o una industria para ser procesados y recién el hombre lo puede aprovechar, como por ejemplo el lino, de donde salen las telas. Puede ser también el algodón, el cáñamo, de donde sale la caña de azúcar, las sogas, el algodón, como ya te había mencionado, la caoba, el cedro, del cual se hacen los muebles, por ejemplo. Y vamos a encontrar plantas y vegetales, recursos forestales de tipo ornamental. Eso quiere decir que sirven como adorno. Por ejemplo, está muy de moda los cactus, que se venden en pequeñas macetas, los bonsai, que son árboles enanos, árboles chiquitos, las plantas como las suculentas, que están muy de moda en esta época cuando los espacios, los departamentos son pequeños. Las plantas que adornan ese espacio tienen que ser también pequeñas, reducidas y que no tengan un cuidado permanente. Las rosas, las orquídeas también entran en ese tipo de clasificación, en plantas ornamentales. Conozcamos los principales recursos forestales que tiene el Perú. Así, por ejemplo, el Perú tiene esta planta llamada el algarrobo, que crece específicamente en la costa norte de nuestro país, en el departamento de Lambayeque, y de él se extrae, por ejemplo, la algarrobina. En nuestro país también vamos a encontrar el guayacán. El guayacán también crece en la costa norte, específicamente en los departamentos de Tumbes y de Piura, y es útil porque de esta planta se elaboran los pisos de madera. El eucalipto es una planta que crece en la serranía de nuestro país y tiene muchas propiedades curativas para las enfermedades broncopulmonares. Si tienes, por ejemplo, tos, si tienes asma, si tienes algún tipo de resfrío, el inhalar eucalipto va a ser muy bueno, e incluso beberlo. Sobre todo en esta época de pandemia se ha recomendado tener a disposición ese tipo de planta. La caoba, que es la madera más fina en el mundo y es llamado el oro rojo, porque al talar los árboles por dentro se va a ver que la caoba tiene un color rojizo, y es muy importante porque de esta madera se elaboran gran cantidad de muebles y ha tenido mucha demanda, que hace unos 20 años aproximadamente la gente empezó a talarlo de manera indiscriminada,
talaba y talaba mucho a tal punto que la caoba estuvo a punto de extinguirse. Ya no iba a haber más caoba en el mundo. Felizmente se hizo una campaña muy amplia, muy extensa, en la cual se sugería reforestar, replantar lo que se está cortando. Y esas plantas de caoba que están creciendo llegarán a su cúspide, a su tamaño máximo, en unos 20 o 30 años más todavía. Pero felizmente aún hay caoba, no se ha extinguido. Tenemos el árbol de la lupuna, que es el árbol más alto del Perú. Puede llegar a medir unos 60 metros de altitud. Y de esta madera se elabora todo tipo de triplay, que es útil en la actualidad para la fabricación incluso de viviendas. La quina, que es tan representativo porque este árbol se encuentra en nuestro escudo nacional. Y la pregunta es, ¿por qué se encuentra en el escudo nacional? ¿Qué aportó al Perú? Esta planta, esta madera, fue enviada a Europa porque tiene propiedades curativas. Curativas para la malaria, para la fiebre amarilla, para el paludismo, a las enfermedades llamadas tropicales. Entonces, Europa vivía en esa época con unas plagas de enfermedades tropicales y la quina fue llevada a ese continente para salvarlos de esas epidemias. Tenemos que conocer un término importante que es la deforestación. Y para que te hagas una idea, te muestro esta imagen. Acá se ve claramente el contraste hacia el fondo, la gran cantidad de árboles y toda la extensión, porque atrás de esos todavía hay más árboles. Y esos árboles en la Amazonía del Perú son bien altos. Son altos necesariamente porque están compitiendo por la luz solar. Entonces la persona llegará a medir hasta acá nada más. Será el tamaño de la persona. Esos árboles son muy altos porque el árbol que no crece, se queda bajo nada más, va a morir porque no va a recibir la luz solar. Entonces entre ellos compiten quién es más alto para recibir la mayor cantidad de radiación solar y pueda seguir creciendo, pueda seguir viviendo. Pero mira este lado. Todo seco, todo destruido. Ese es el problema de la silvicultura cuando se hace mal. Porque lo ideal es, si van a talar estos árboles, y es necesario talar, porque si no, no tendríamos sillas, no tendríamos mesas, no tendríamos nuestros lápices, no tendríamos cuadernos ni hojas, porque de ahí sale, de la madera. No tendríamos adornos, no tendríamos medicina, porque muchas medicinas tienen sus componentes basados en las plantas medicinales. Es necesario talar, sí, pero también hay que plantar, hay que volver a plantar para que esa planta, ese árbol vuelva a crecer. Si lo dejamos todo así deshabitado, no va a volver a crecer y corremos el riesgo de que se extinga, como en algún momento la caoba pudo haber ocurrido. Acá se ve también el contraste. Esta es una carretera, un camino de trocha. Toda esta parte está muy bonito, con gran cantidad de vegetación, gran cantidad de árboles sumamente altos. Pero toda esta zona ya ha sido deforestada. La deforestación es la tala indiscriminada. Es una silvicultura que no considera a las futuras generaciones y solamente tala sin medir las consecuencias, aprovecha los recursos y no piensa en el futuro. Esa es la deforestación y es un gran problema, es un gran problema. Por eso te dicen, si cortas un árbol, planta dos, porque ese árbol para que llegue a su tamaño máximo ha demorado mínimo 50 años en crecer. Muy bien, veamos qué dice nuestra autoevaluación. La primera pregunta es, actividad económica que consiste en extraer recursos forestales. La minería, la tala o la pesca. Recuerda que la minería consiste en extraer recursos minerales del suelo y del subsuelo. La pesca consiste en extraer recursos hidrobiológicos, es decir, animales marinos, animales de río, etc. Mientras que la tala consiste en extraer los recursos forestales de los bosques. Siguiente pregunta.
¿En qué región geográfica del Perú se practica la silvicultura? ¿En la costa, en la sierra o en la selva? Aunque en la costa y en la sierra también se practica la silvicultura a pequeña escala, es en la selva con los grandes árboles de esos bosques amazónicos que se practica una silvicultura a gran escala. Muy bien, no te olvides que tienes una tarea pendiente. La puedes revisar en la plataforma virtual. Se trata de una exposición que la tienes que presentar con ayuda de tus papás, de tus hermanos. Vas a ver que lo vas a hacer muy pero muy bien. Practica, estudia mucho y nos encontramos la próxima clase. Hasta luego.